Alfaro Villalobos. Hola. Bueno, no. El número 13, Lozada Salvatierra. Sí, profesor. Por favor, dice el encabezado, el título. Segunda ley de la termodinámica, entropía. Ok, gracias. Bueno, estuvimos revisando este tema la clase pasada, ¿no? Decíamos, explicábamos este esquema, ¿no? Tiene usted una fuente de energía que tiene una temperatura A y tiene un sumidero que recibe energía calorífica Q sub B, que está a una temperatura mucho menor que temperatura A. Entonces, si hay un gradiente de temperatura y usted coloca una instalación térmica, ¿no? Una instalación térmica llamado máquina térmica, entonces va a producir trabajo, ¿ok? Va a producir trabajo. Ya. Este esquema, ¿no? Este esquema, a ver, la número 13, señorita Lozada, ¿estuvo la clase pasada en clase? Sí. Ya, ok. Entonces, vamos a relacionar, fíjese usted, calor que ingresa a esta instalación, calor que sale de la instalación, trabajo que produce la instalación. Y entre ambos tiene que haber una diferencia de temperaturas. Son 4 cosas. ¿Lo vio? Hola. Sí. Ya, listo. Ahora vamos a identificar, ¿ok? Vamos a identificar esos 4 en esta instalación. Esto lo vamos a estudiar en detalle después del examen parcial. Ahora es para fijar los conceptos de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Acá tiene una compresora. Acá tiene una cámara de combustión donde se produce propiamente la transformación de la energía química. En la cámara de combustión se produce la combustión, ¿no? Donde la energía química del combustible, a través de la combustión, se transforma en energía térmica. ¿Ok? Y acá tienen una turbina gas. Esa energía térmica que llevan los gases quemados impactan a los álabes de la turbina y producen trabajo. Una parte de ese trabajo térmico de la turbina gas va a accionar a la compresora para que absorba aire y le inyecte a la cámara de combustión, y otra parte de esa energía térmica, ¿no?, de los gases va a suministrar, ¿no?, otra parte de esa energía térmica suministra al generador que genera energía eléctrica. Entonces acá tiene calor Q sub A producido en la cámara de combustión. Acá tiene Q sub B, que los gases ya usados, los gases remanentes, producto de la combustión, son arrojados por la chimenea a través de la atmósfera. La atmósfera viene a ser el sumidero. Que la atmósfera, a ver, señorita Lozada, ¿qué temperatura hay en su casa en este momento? 22 grados. Ok, entonces aquí puede haber 22 grados y aquí dentro de la cámara de combustión 1100 grados, por ejemplo. Entonces hay una diferencia de temperaturas, ¿no? Hay una diferencia de temperatura. Entonces aquí entrega calor a este sistema y el sistema entrega calor Q sub B al sumidero, que es la atmósfera, a través de la chimenea. Entonces, y la atmósfera está a 22 grados centígrados y acá está a 1100 grados centígrados. Entonces, ahí están los 3 parámetros que hemos dicho: calor Q sub A, calor Q sub B, trabajo y diferencia de temperaturas. ¿Me he dejado entender, señorita Lozada? Sí, profesor.
Ok. El mismo criterio, vamos a verlo acá, en una central a vapor. ¿Qué tenemos? Un generador de vapor que genera vapor de agua. ¿Ya? Acá tiene una turbina de vapor. Acá tiene un condensador. Aquí tiene una bomba de agua, bomba hidráulica. Y acá está la caldera o generador de vapor. ¿Cómo funciona? Aquí hay dos tanques, el tanque inferior y el tanque superior. También se llaman los tanques domos, el domo inferior y el domo superior, unidos por estos tubos, ¿ok? Llamados serpentines. Entonces, en la parte inferior tiene agua líquida. Entonces, inyecta flujo de combustible, inyecta flujo de aire. El aire lleva el oxígeno. El combustible tiene energía química almacenada. Aquí abajo se llama hogar, ¿no? En este ambiente se produce la combustión, ¿ok? Se quema el combustible. Se transforma la energía química del combustible en calor. ¿Qué hace el calor? Vaporiza el agua, ¿ok? Vaporiza el agua. El vapor, a través de estos conductos, sube al tanque superior. Ahí está el vapor saturado. Se almacena el vapor. Entonces los gases quemados suben, lógicamente calientes, ¿no? A 400, ¿no? 450, 500 grados centígrados. Suben y se van por la chimenea a la atmósfera. Esa energía es perdido. Entonces, acá tiene vapor saturado y regresa, acá esto es un intercambiador de calor, el vapor recibe más energía de los gases remanentes y se sobrecalienta. Lo que era vapor saturado, ahora sale vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado ingresa a la turbina de vapor, impacta a los álabes de la turbina y lo hace girar. Radianes por segundo. Y tiene un momento torsor. El eje tiene un momento torsor. Newton por metro. Momento es Newton por metro. Joule. Joule por radianes sobre segundo. Radianes no es una unidad. Joule sobre segundo, vatios. Usted tiene en el eje de acero que conecta la turbina de vapor con esta máquina eléctrica rotativa, llamado alternador eléctrico o generador eléctrico, ¿no? Entonces, ingresa energía mecánica al generador eléctrico. Y el generador eléctrico transforma esa energía mecánica en energía eléctrica. ¿Ya? Pero nosotros no trabajamos con la máquina eléctrica ni con el eje mecánico. Todos son procesos termodinámicos. Acá en estos esquemas no hay nada de mecánico. Entonces, aquí hay un trabajo, ¿no? Térmico que produce la turbina. Entonces, el vapor usado, la energía transferida, sale por dos. Generalmente, la salida del vapor de la turbina es vapor húmedo. Es decir, si la calidad es 95%, en dos, 95% es vapor y 5% agua. Entonces está saliendo vapor húmedo. Para que la bomba pueda bombear, necesita que ingrese todo agua, líquido. Pero acá salió vapor húmedo. Entonces usted necesita condensar, transformar el vapor a líquido. ¿Y cómo es eso? Enfriándolo. Entonces, aquí hay un circuito de refrigeración. Generalmente, ¿no? El agua que entra está a una temperatura ambiente, 20 grados, 22 grados. Entonces, acá la salida de la turbina podría estar en 110, 120, 140 grados, ¿no? El vapor húmedo. Entonces, todo está dimensionado. La cantidad de agua que tiene que circular para
transformar el vapor húmedo al líquido. Para eso tiene que para eso tiene que el vapor húmedo transferir calor al circuito de refrigeración. Está saliendo calor. Acá está entrando calor. Y la turbina está produciendo trabajo. Acá en la caldera puede haber 800, 900 grados centígrados. Y acá puede haber 20, 25 grados centígrados. Entonces, ahí tiene usted la diferencia de temperaturas. Ahí tiene los dos calor A y B, y acá tiene el trabajo. Bueno, entonces sale el líquido saturado y acá se va a bombear el agua. Se levanta la presión, ingresa a este tanque y sigue el ciclo. En realidad hay solo dos niveles de presión. Esta es la presión, el condensador trabaja a presión constante. Presión en 2 igual a la presión en 3. Esta es la línea de presión constante. Presión del condensador es la presión baja. Presión en 2 igual en 3. Y la presión en 4 es igual a la presión en 1. ¿Ok? Esta es la presión en alta. Presión en 4 es igual a la presión 1. Esta es la presión constante. Entonces, de 4 a 1, en 4 tiene el líquido subenfriado. Aquí en 4 esta es la entrada. Entonces, se le suministra calor, ¿no? Se va calentando el líquido hasta el líquido saturado. Después tiene mezcla líquido-vapor, tiene vapor saturado. Y en 1 tiene vapor sobrecalentado, ¿no? A la salida era vapor sobrecalentado. Y de 1 a 2 hay un proceso de expansión dentro de la turbina de vapor, ¿no? Entonces se le transfiere el vapor que lleva energía térmica, le transfiere energía a la turbina de vapor. Entonces la turbina de vapor genera trabajo. Y idealmente un proceso a entropía constante. De 1 a 2, la transferencia de energía de la masa térmica a la turbina lo hace a través de entropía constante. Y de 2 a 3, a presión constante, tiene que transferir calor, ¿okay?, del condensador al circuito de refrigeración. Sale calor del ciclo, ¿no? Q sub B. Y de 3 a 4 hay que entregarle trabajo a la bomba para que bombee y levante la presión de la presión menor a la presión mayor, a 4. ¿Algún comentario? Señorita Lozada, ¿se entiende? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces acá tiene temperatura, entropía. La gráfica, acá tiene la entalpía, entropía. O sea, como le comentaba, hay dos niveles de presión. Presión baja, que es la presión del condensador, o la presión a la salida de la turbina, o la presión a la entrada de la bomba, ¿no? Esa es la presión menor, que es esta o esta de acá. Y la presión mayor es a la salida de la bomba, o a la entrada de la caldera, o a la salida de la caldera, o a la entrada de la turbina, ¿no? Esa es la presión mayor, esta de acá. De 1 a 2, expansión en la turbina, produce trabajo. Ahí está. De 2 a 3, hay que transferir calor del condensador al circuito de refrigeración. Sale calor del ciclo, Q sub B. De 3 a 4, hay que entregarle trabajo a la bomba para que bombee la sustancia de trabajo. Y de 4 a 1, hay que al ciclo hay que entregarle calor, ¿okay?, de 4 a 1 para calentar el agua y transformarlo a vapor sobrecalentado. Acá el agua está igual que acá, está líquido subenfriado,
calor Q sub A, Q sub A, Q sub A, pasamos por vapor saturado, llegamos vapor sobrecalentado. Ahí está vapor sobrecalentado. ¿Consultas? Ya. La eficiencia es el trabajo producido por la turbina entre el calor entregado al ciclo. ¿Ok? Y por balance de energía, el trabajo neto, ¿no?, es la diferencia de trabajo térmico de la turbina menos la del compresor, porque acá, ¿no?, el trabajo térmico total, una parte se le entrega al compresor. Entonces, trabajo térmico del compresor menos trabajo, perdón, trabajo de la turbina térmico menos trabajo del compresor es el trabajo neto que sale para el generador eléctrico. ¿Ok? Y también el trabajo neto es Q sub A menos Q sub B. Calor que se le entrega y calor que sale. Simplificando da esto. Q sub B sobre Q sub A. Recuerda esta eficiencia que después lo vamos a usar. O sea, esta tecnología de aquí, llamado central a gas, o esta instalación térmica, llamado central a vapor, el objetivo es maximizar el trabajo, ¿no?, en la turbina, la cual se va a convertir en energía eléctrica y se vende, ¿no? Y se vende. Y acá igual, ¿no? Hay que maximizar el trabajo entregado al generador para que genere mayor cantidad de energía eléctrica. El otro aspecto es, hay que reducir el consumo de combustible, porque esto cuesta. A ver, vamos viendo. Esta es una central a gas y esta es una central a vapor. Aquí en el Perú ya tenemos varias centrales de este tipo. Cuando usan estos dos ciclos, los dos se llama ciclo combinado. El ciclo a gas con ciclo a vapor. El ciclo a gas es el ciclo Brayton y el ciclo a vapor se llama ciclo Rankine. Ya, sea como se llame. Entonces, este central a gas, ¿no?, los gases en este central a gas, los gases pueden salir a 500 grados centígrados. Oiga, botar esta masa usada ya en la turbina a gas con 500 grados centígrados es una pena, ¿no? Porque ahí 500 grados centígrados se puede hacer muchas cosas. Bueno, entonces esos 500 grados centígrados se quita la caldera, ¿ok? Y entonces ya no se quema combustible y se calienta el agua con esta temperatura de 500 grados centígrados. Ya no se quema combustible. Entonces, esta energía que se arrojaba al ambiente ahora se utiliza para generar vapor y producir en esta turbina mayor cantidad de energía. O sea que esta energía producida por la turbina de vapor es un reaprovechamiento de este calor que se arrojaba a la atmósfera. Entonces, esta es una técnica usada en todo el mundo hoy en día. ¿Ok? Entonces, es el ciclo combinado. A ver, vamos a ver una instalación de ciclo combinado acá en el Perú, que está cerca, está en el sur.
Alfaro. Hola. No fue. Bien. Rosa, Sí, profesor. por favor, ¿qué dice aquí? Centrales térmicas de ciclo combinado. Visita Ok, virtual de Endesa Educa. ok, vamos a ver unos minutitos para entender mejor nuestro esquema. Aquí está la planta gas y la planta de vapor. Dependen de forma directa o indirecta de la corriente eléctrica. La electricidad es esencial en nuestras vidas. Muchas de nuestras actividades dependen de forma directa o indirecta de la corriente eléctrica. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos un uso constante de la electricidad sin ser conscientes de ello. Esta electricidad se genera en las centrales eléctricas que utilizan distintas fuentes de energía para funcionar. Las hidroeléctricas, el agua, los parques eólicos, el viento, las nucleares, el uranio y las térmicas, el gas natural, el carbón o el fuel oil. Las centrales térmicas aportan gran cantidad de electricidad a la red. Hay distintos tipos de centrales térmicas. Hoy nos centraremos en las centrales térmicas de ciclo combinado. Las centrales térmicas de ciclo combinado usan el gas natural como combustible para generar electricidad y se caracterizan por utilizar la combinación de dos tipos de turbina. Una de gas, que gira con los gases de la combustión del gas natural, y otra de vapor, que gira con el vapor que generamos aprovechando el calor de los gases originados en la combustión del gas natural. El gas natural que se usa como combustible es el más limpio de los combustibles fósiles debido a su composición química. ¿Cómo funciona una central de ciclo combinado? El gas natural, que se utiliza como combustible para generar energía, llega a la central y es filtrado y acondicionado a las necesidades específicas de presión y temperatura para el correcto funcionamiento de la turbina de gas. A continuación, entra en las cámaras de combustión de la turbina de gas, donde se combustiona junto con el aire que ha sido comprimido en el compresor. La reacción de combustión libera una gran cantidad de energía térmica que hace que los gases obtenidos se expandan por el cuerpo de la turbina. En la turbina hay un eje recubierto de álabes o palas que al recibir el impacto de los gases gira a una gran velocidad, 3000 revoluciones por minuto. Esta energía mecánica del eje es transformada en energía eléctrica en el generador. El generador consta de dos partes, un rotor lleno de electroimanes y un estator, cubierto de bobinas de material conductor. El movimiento de los imanes genera un campo magnético variable que induce electricidad en el bobinado. Los gases de la combustión salen de la turbina de gas y se dirigen a la caldera de recuperación de calor. Allí ceden calor al agua que circula por los serpentines y es transformada en vapor de agua que será la fuente de calor que hace girar la turbina de vapor. Esta agua ha sido tratada y se le han eliminado las sales disueltas para que no dañen las tuberías del circuito. Así pues, la combustión del gas tiene dos fines: mover la turbina de gas y ser la fuente de calor para el agua que mueve la turbina de vapor. ¿Cómo lo conseguimos? La turbina de vapor es la encargada de transformar la energía térmica del vapor en energía mecánica, haciendo girar su propio generador. Dicha turbina está constituida por tres cuerpos, de alta presión, media presión y baja presión. Desde la caldera de recuperación, el vapor generado es conducido hasta la turbina. El vapor de alta presión se expande por el cuerpo de alta presión, haciendo girar el eje de la turbina con la ayuda de los álabes. Al salir, es dirigido de nuevo a la caldera, donde recupera temperatura y vuelve a la turbina, esta vez en el cuerpo de media presión, donde se expande moviendo el eje. A continuación se dirige al cuerpo de baja presión, donde repetirá el proceso de expansión y movimiento del eje. Finalmente, el vapor sale hacia el condensador, donde se enfría y vuelve a su estado líquido. Cada central utiliza un tipo de agua dependiendo de su localización geográfica. Si está cerca del mar, la central tendrá un sistema de refrigeración abierto. Esto significa que coge agua del mar, la utiliza y la retorna al mar. Si está lejos de la costa, utilizará un sistema cerrado con torres de refrigeración que van recirculando el agua utilizada.
Una vez el vapor se ha condensado, se dirige a la caldera, donde se vuelve a convertir en vapor. De esta manera, cerramos el circuito agua-vapor. Cuando los generadores han transformado la energía mecánica en eléctrica, esta tiene que salir de la central y llegar a los puntos de consumo. La electricidad se genera en media tensión y debe elevarse a alta tensión. Esta operación se realiza para reducir las pérdidas en forma de calor provocadas por el efecto Joule en su transporte. El encargado de elevar la tensión será el transformador que encontraremos a la salida de la central. Existe un transformador independiente por cada generador. La generación y el transporte de electricidad provocan una serie de impactos sobre el medio ambiente. Con la utilización de centrales de ciclo combinado, Endesa apuesta por aportar la electricidad necesaria a la red, reduciendo el consumo de combustibles fósiles, las emisiones a la atmósfera y el consumo de agua, entre otros. Hoy en día es impensable la vida sin electricidad. Es un elemento imprescindible en el funcionamiento de nuestro día a día en casa, el transporte, el trabajo y el tiempo libre. El trabajo de Endesa es garantizar un mejor servicio para la ciudadanía con el compromiso simultáneo de respetar y preservar el medio ambiente. Bueno. Ya, ok. Las centrales termoeléctricas de carbón y nucleares producen juntas casi la mitad de la energía en el mundo. Las turbinas de vapor se encuentran en el corazón. Ya, ¿alguna consulta, jóvenes? Entonces, por ejemplo, ahí en los tableros que acaban de ver, ¿no?, de las plantas, entonces tienen estos tipos de esquemas, ¿no? Estos esquemas ahí tienen sus presómetros, los manómetros para medir las presiones, tienen los termómetros para medir las temperaturas, tienen equipos para medir la vibración, ¿no?, la vibración de los equipos, ¿no? Si vibra mucho, sale fuera del rango, puede hacer mucho daño. Entonces hay que controlar todos los parámetros, el flujo de combustible, el flujo de aire, todo está medido a través de instrumentos, ¿no? Y se controla y se regula. Entonces, a través de una técnica llamada SCADA, ¿no? SCADA, entonces, en forma automática puede usted leer todos los parámetros de la instalación, ¿no?, que está operando externamente y controlar y diagnosticar, porque si hay algunos parámetros, ¿no?, de presión, temperatura que salen fuera del rango normal de operación, entonces usted tiene que investigar, tiene que ir con el técnico a chequear qué es lo que está pasando, ¿no? De repente es el instrumento que se ha descalibrado o está enviando una señal inadecuada, en fin, hay que investigar. Bueno, entonces, por la segunda ley de la termodinámica, a este ciclo, ¿no?, acá hay un ciclo termodinámico, hay que entregarle calor a través de un proceso de combustión y el ciclo tiene que salir un calor Q sub V sobrante, remanente. Este calor Q sub V debe ser la mínima, pues no vamos a trabajar tanto para botar la energía. Entonces hay que tratar de reducir esto. Y hay que maximizar el trabajo producido por la turbina. Porque si su negocio es una central termoeléctrica, es vender energía eléctrica, entonces esta es la que debe maximizar. ¿Algún comentario? Bueno, recuerden, la eficiencia se calcula de esta manera. Bueno, entonces, en un diagrama temperatura-entropía, lo que, como habíamos comentado, usted tiene la tabla y en la tabla tiene valores numéricos. Esos valores numéricos se pueden y se grafican, ¿ok? Se grafican. Entonces, las gráficas equivalen a las tablas numéricas, son lo mismo, tienen la misma información. Bueno, en un diagrama temperatura-entropía,
Aquí hay una especie de campana. Acá tiene líquido saturado, calidad 0, humedad 1. Acá tiene vapor saturado, calidad 1, humedad 0. Y dentro de la campana, ¿no?, ya tenemos vapor húmedo, ¿no? Acá es vapor comprimido, acá líquido saturado, vapor húmedo, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Ya, tenemos temperatura, entropía. La línea de presión constante es esta de acá, ¿ok? Es esta de aquí. Y estas curvas van aumentando hacia arriba. Hacia arriba es mayor presión. Hacia abajo, menor presión. El que esté la línea hacia abajo es menor presión. Después tenemos volumen específico. Acá tiene volumen 1, volumen 2, volumen 3. También el volumen crece hacia arriba. El volumen específico. ¿Okay? Estas son curvas de volumen constante. Y acá hay líneas de calidad. Claro, van a llegar hasta 1, ¿no? La de calidad crece. Si usted quiere calcular la entropía en alfa, usted necesita saber la entropía líquido saturado, la entropía de vapor saturado que está en la tabla. Conociendo la calidad, haya la entropía en alfa, ¿no? SF, ¿no? Este segmento de aquí hasta acá, tiene que llegar acá. Más este segmento de acá, que la calidad por SG menos SF. La calidad SFG. ¿Ok? Bien. Bien, vamos a ver algunas relaciones termodinámicas. Tenemos la variación inexacta del calor y el trabajo. Estos no son propiedades termodinámicas, ¿no? Dependen del área, y el área es una integral, ¿no? Entonces, dependen de la trayectoria del proceso para poder integrarlo. Mientras la energía interna es una propiedad que depende solo del estado inicial y final, no depende de la trayectoria. Por eso es una propiedad termodinámica. Ok, tenemos esta expresión. Si lo dividimos entre la masa, tenemos energías específicas. Si esto es kilojoule sobre kilogramo. Calor, energía interna, trabajo. Entonces, para procesos reversibles, el calor es temperatura por variación de entropía. Y el trabajo, presión por variación de volumen. Entonces lo reemplazamos aquí. Nos queda esta relación. Si lo dividimos entre la masa, específicos. O sea, calor es temperatura por variación de entropía. El específico sería acá, pues, ¿no? El calor específico, temperatura por variación de entropía específica. Energía interna, está aquí, ya vamos a ver que es calor específico, volumen constante por variación de temperatura. Y el trabajo, presión por volumen específico. Aquí cuántos parámetros, parámetros hay. 1, 2, 3, 4, 5. Temperatura, presión, energía interna, volumen específico y entropía. Hay 5 que son propiedades termodinámicas, que no dependen de la trayectoria, solo de los estados inicial y final. Bueno, esto acabamos de verlo. ¿Okay? Esto también. Esto está en kilojoule, o sea, kilojoule sobre kilogramo. Hemos definido la entalpía como la energía interna más presión por volumen. La diferencial sería esta. Entonces, variación de energía interna, PV, variación de energía interna, PV es calor. Esto es calor. ¿Ok? Entonces, despejando calor es entalpía menos BDP. ¿Ok? Entalpía menos dP.
Y si el proceso es reversible, ¿no? Acá tendríamos el proceso reversible. Si el proceso es reversible, tenemos esto. Bueno, entonces acá tenemos calor, igual temperatura por variación de entropía, y nada más. Ok. Ahora, si el flujo es estado estable, ¿ya? Esta es la primera ley de la termodinámica que hemos deducido. Calor, entalpía, variación de entalpía, variación de energía cinética, variación de energía potencial, más trabajo. Si despreciamos energía cinética y energía potencial, nos queda calor, entalpía y trabajo. Ok. Entonces, si igualamos calor, temperatura, variación de entalpía, perdón, variación de entropía, variación de entalpía igual, el trabajo será menos B de P. Trabajo menos dP. ¿Ok? Este es para flujo de estado estable. A ver, alguien que lea, por favor. Número 25. No hay 25, solo hay 22. El número 7. 12 gamonal. Hola. Los que no participan tienen menos un punto para su práctica. No está. A ver, un número más. 8. Espinosa Buitrón. Sí, profesor. Tenga la bondad, lea el ejemplo, por favor. Ah, ya está bien. Sí, sí me escuchan, ¿no, profesor? Sí, señor. Ya está bien. En el diagrama TS se muestra el proceso de la obtención del gas helio a bajas temperaturas. El helio contenido en un recipiente a las condiciones de 0,101 molar a pascales y 27 grados Celsius. Es comprimido isotérmicamente hasta una presión de 0,7 megapascales. Luego el gas se expande hasta una presión inicial a 0,101 megapascales mediante un proceso adiabático reversible. Determine la temperatura final en Celsius y el trabajo específico neto en kilojoules sobre kilogramos. ¿Qué ha entendido, señor? Bueno, me dan un diagrama y tengo que Entendido. analizar el diagrama, un diagrama entre temperatura y en un recipiente. Tengo que analizar. A ver, un ratito, dice. En el diagrama temperatura, entropía, está, dice, se muestra el proceso de obtención del gas helio. Bueno, dice, vamos a obtener un gas helio a bajas temperaturas. El helio contenido en un recipiente inicialmente está a esta presión y a esta temperatura, ¿no? El helio es comprimido a temperatura constante hasta una presión de 0,7. Comenzó con 0,1 megapascal y lo tiene que comprimir hasta la presión 0,7 a través de un proceso isotérmico. Después el gas se expande hasta su presión inicial, o sea, baja de 0,7 a 0,1, mediante un proceso adiabático reversible. ¿Ok? Ok. Entonces, hay dos procesos. De 1 a 2, a temperatura constante, ahí lo está viendo, y de 2 a 3, el eje horizontal es entropía, a entropía constante. Entonces, esto es un proceso de compresión isotérmico y esto es un proceso de expansión isoentrópico.
¿Ok? Datos. La presión inicial es 0.101 megapascal. La presión final, 0.7 megapascal. ¿Okay? El punto 1 y el punto 3 están a 0.101 megapascal y el punto 2 está a 0.7 megapascal. El punto 1 y 2 están a una temperatura de 27 grados centígrados, más 273, 300 grados Kelvin. ¿Ok? Ya. Nos piden hallar la temperatura al final del proceso, o sea, temperatura 3, y los trabajos específicos. ¿Ok? Bien. Y no, ok. Entonces, acá en todo proceso a entropía constante, diríamos la temperatura 2 es a la temperatura 3 igual a la presión 2 sobre la presión 3, todo elevado a la K a la menos 1 sobre K. Igual, seguimos igual. Entonces, si estoy temperatura 2 con temperatura 3 dividiendo, los volúmenes son los inversos. Diría volumen 3 es a volumen 2 elevado a la K a la menos 1. Bueno, acá está comenzando en 3. Bueno, también pues, ¿no? Temperatura 3 es la temperatura 2, como la presión 3 es la presión 2 elevado K a la menos 1 sobre K. Y aquí sería igual volumen 2, ¿ok? Sobre volumen 3 elevado a la K a la menos 1 nada más. Muy bien, entonces temperatura 2 es 300, presión 3, presión 2, ahí lo tenemos. ¿No? La presión 3 es 0.101 y la presión 2 es 0.7, K vale 1.4, perdón, disculpe, eso es para gases ideales, pero en este caso nos están dando para el helio 1.667 K y R 2.077. K vale 1.66. K vale 1.66. Ahí lo tiene. De ahí despeja la temperatura 3, 138 grados Kelvin. Bien. El trabajo total es la suma del trabajo 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3. Ok, calculemos el trabajo de 1 a 2 a un proceso isotérmico. Trabajo de 1 a 2, trabajo de compresión isotérmico. Nos dice que es de compresión y el otro es de expansión. Bueno, la ecuación de los gases ideales, PV entre T y una constante, ¿no? PV entre T una constante. Entonces, PV1, PVT, P1, B1, T1, P2, B2, T2. Las dos temperaturas son iguales, se elimina y nos queda esta relación. En general, PV constante. El trabajo de 1 a 2, presión por variación de volumen, integral. Primera ley, balance energía, calor transferido de 1 a 2, variación de energía interna y trabajo. Como la energía es constante, variación de energía interna es CB por variación de energía, perdón, variación de energía interna es igual a CB por variación de temperatura. No hay variación de temperatura porque la temperatura es constante. Entonces la variación de temperatura sería 0 y por lo tanto la energía interna 0. Entonces calor es igual a este integral, ¿no? Y este trabajo. Calor es igual al trabajo igual a este integral. Calor es igual al trabajo igual a este integral. Entonces despejamos la presión. Presión es una constante entre volumen. Presión es una constante entre volumen. Integrando, logaritmo, volumen 2, volumen 1. Y la constante puede poner P1, B1, P2 o B2. Bueno, se le ha puesto P1, B1. ¿Ok? Entonces, los gases ideales, presión por volumen, masa, RT1. ¿Ok? Ahora,
el trabajo lo dividimos entre la masa y tenemos trabajo específico, kilojoule sobre kilogramo. Queda RT1 por logaritmo de presión. R, la constante de helio, vale 2.077. Ahí lo tiene. Temperatura 1, 300, presión 2, 0. Perdón, presión 1, punto 101 y presión 2, 0,7. Entonces nos queda menos 206. El proceso de 1 a 2 es de compresión. Para comprimir usted tiene que entregar trabajo. Si entrega trabajo al sistema, el trabajo tiene que ser negativo, ¿no? Ahí lo tiene. Ahora vamos a calcular el trabajo de expansión de 2 a 3. Esa entropía constante. A entropía constante. Bueno, usamos esta relación, presión por volumen a la K, esta relación se usa a entropía constante. Entonces, de 2 a 3 debe ser una constante. Entonces, trabajo de expansión de 2 a 3, integral, presión, variación de volumen. Ok. Reemplazamos la presión constante entre volumen a la K. Esta presión es una constante, volumen a la K. Integramos. Ok. Sería volumen a la menos K, le sumamos 1, y abajo 1 menos K. 3 menos 2. Esta constante es presión 3, volumen 3 a la K. Multiplicamos por volumen volumen 3, 1 menos K. Menos K con más K se elimina y queda presión 3 por volumen 3. Ahí lo tiene. Luego, constante por volumen 2, 1 menos K. Tomamos volumen 2, 1 a la K. Menos K con K se elimina, queda presión 2 por volumen 2. Ahí lo tiene. Bien. Entonces tenemos esta relación. Esto será masa R, temperatura 3. Esto será masa R, temperatura 2. Factorizamos masa R y tenemos esta expresión. Lo dividimos entre la temperatura 2. Tenemos esta expresión. El trabajo total lo dividimos entre la masa. Tenemos trabajo específico, kilojoule sobre kilogramo. Reemplazamos los datos. Tenemos R, T2, presión, K. ¿Ok? Entonces acá tenemos K y R. ¿Ok? Entonces K vale 1.667 y da 504. Entonces la suma total de trabajo será 504 menos 1206. Este sería el trabajo total. ¿Consultas? A ver, otra persona que lea, que ayude, por favor. El 20. Reyes Romaní. Sí, profesor. Lea, por favor, el ejercicio. En la instalación térmica mostrada en la siguiente figura determine calor QA, QB, temperatura TA. Esquematicen diagramas presión, volumen y temperatura por segundo. El posible ciclo de la máquina térmica reversible. Si N es igual a 50% de eficiencia y el trabajo neto es 2500 kilojoules. Bueno,
Ya, ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos un reservorio caliente. Ok. Repito, estos reservorios calientes, bueno, no está, acá está. Este reservorio caliente sería esta caldera. Va a haber una, va a suministrar calor. ¿Ok? Calor. Acá también va a suministrar calor. Ya. Ok. Entonces, esta temperatura se mantiene constante, idealmente. Entonces, esta es nuestra máquina térmica. Va a producir un trabajo total neto de 2.500 kilojoules. La eficiencia de esta máquina es 50%. ¿Qué significa eficiencia? Comparamos la energía que produce para utilizarse, ¿no? Y lo comparamos con la energía total entregada. Eso es todo el concepto de energía. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, tenemos calor Q sub A que se le entrega a la máquina y de la máquina salen dos calor, Q sub B y Q sub B, uno a un sumidero que trabaja a 350 grados Kelvin y al otro sumidero que recibe este calor Q sub B a 250 grados Kelvin. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuánto de energía entra a la máquina? Q sub A. ¿Cuántas energías salen? 1, 2, 3. Tiene que ver el balance de energía, primera ley. Entonces, toda la energía entregada igual a toda la energía que sale. Q sub A, trabajo neto, más 2 veces Q sub B. ¿Sí? Ya, disculpen, joven. Entonces, balance de energía, primera ley. Energía entregada, Q sub A, energía que sale, este es útil, la energía utilizada, el trabajo neto, y este es el calor desperdiciado, ¿no? Bueno, pero sea lo que fuere, son las energías que salen. Entonces, Q sub A igual a 2 Q sub B más el trabajo. El concepto de eficiencia, trabajo entre calor total entregado. Entonces, trabajo es 2.500, entonces Q sub A vendría a ser 5.000 kilojoules. ¿Ok? Entonces, esto es 5.000 kilojoules, aquí en la ecuación 1, y el trabajo es 2.500. De ahí despejamos Q sub B, ¿no? De acá despejamos Q sub B, da 1.250. Ya. Entonces, esta integral cíclica, ¿no? En el ciclo, para procesos reversibles, tiene que dar 0. ¿Ok? Calor respecto al trabajo, a la temperatura. Entonces, en la máquina está entrando el calor positivo y lo comparamos con su temperatura T. Acá lo tenemos. Q sub A, T sub A, positivo. De la máquina térmica sale dos calores. ¿Ok? Entonces, este calor lo comparamos con su temperatura y este calor lo comparamos con su temperatura de 250 y este Q sub B lo comparamos con 350. Como sale el calor negativo, ahí están los dos negativos. Entonces tenemos Q sub A, ¿no? Acá está 5.000 y Q sub B 1.250. Y las otras dos temperaturas, 350 y 250, 350, 250, de ahí obtenemos T sub A. ¿Ok? Nos queda esta temperatura.
Bueno, nos piden un diagrama, perdón, no, este no es. Ese de acá. Esquematice un diagrama presión-volumen y temperatura-entropía, ¿no? El posible ciclo de la máquina térmica reversible. Después vamos a regresar. Vamos a desarrollar un tema y regresamos para que lo vea mejor. Aquí. Señor Taco Salas, Sí, profesor, lea el título, por favor. ¿me escuchan? Sí, le escucho. Lea el título, por favor, tenga la bondad. Disculpen, mi internet es un poco saturado y no le he escuchado lo que dijo. Disculpe, ¿podría repetir, por favor? Lea el título. Ah, sí, ya. Ciclo de Carnot. Ya, gracias, señor. Gracias. Bueno, acá tenemos un ciclo, ¿ok? Anteriormente hemos visto acá tenemos un ciclo de vapor de agua, donde hay una caldera, una turbina de vapor, un condensador y una bomba. ¿Ok? Acá hay un ciclo. Comienza en 1, se expande en la turbina, de 2 a 3, el condensador condensa el vapor húmedo y transfiere calor al circuito de refrigeración. De 3 a 4 actúa la bomba levantando de la presión menor a la presión mayor, y de 4 a 1 se le suministra calor, ¿no?, al ciclo. Ya. Este es un ciclo. Lo mismo, acá también hay otro ciclo de la planta gas. De 1 a 2, ahí está la compresora, se le entrega trabajo a la compresora para que comprima el aire, es decir, levante la presión de la presión 1 a la presión 2. Esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Levanta la presión. Y de 2 a 3, al ciclo se le suministra calor QSUA debido a la combustión del combustible. De 2 a 3 se le suministra calor al ciclo. Y de 3 a 4, la turbina gas produce trabajo. ¿Ok? Y de 4 a 1 se cierra con la atmósfera. O sea, estos gases se van a la atmósfera, a la presión atmosférica, y este aire entra al compresor y el aire está a la presión atmosférica. O sea que 4 y 1 tienen la misma presión. Aquí está. Y entonces, los gases que van por la chimenea, ¿no?, arrojan este calor QSUB. El sumidero sería la chimenea, la atmósfera, que está a 20 grados centígrados. Esto puede estar a 1000, 1200 grados centígrados. ¿Ok? Bien, entonces estos son los ciclos. ¿Cuál de los ciclos es mejor? ¿No? Para identificar un ciclo que tiene mayores ventajas que otro ciclo, ¿no?, debemos tener una referencia, ¿no?, para compararlo. El ciclo perfecto, el ciclo ideal, ¿okay?, el ciclo termodinámico perfecto, ideal, de máximo aprovechamiento de la energía, es el ciclo de Carnot que acabo de leer. ¿Ok? Entonces, todos los ciclos tenemos que compararlo con el ciclo Carnot. No existe el ciclo de Carnot, es idealizado, pero el que más se acerque y tiene mejor tecnología, sus equipos están mejor diseñados, ¿no? Los equipos usan lo mejor calidad en los materiales, hay menos pérdida,
¿no? Se consume menos combustible, en fin. Entonces, está optimizado. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, todos los ciclos termodinámicos se tienen que comparar con un ciclo perfecto de máximo aprovechamiento de la energía, llamado ciclo de Carnot. El señor Taco, Sí, profesor. ¿me ha dejado entender? Sí, sí, sí. ¿O desea que lo repita? Sí, sí, se entendió, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces repito, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal, ¿ok?, de máximo transformación de la energía, ¿ok? Lo que queremos es, por ejemplo, en la planta de vapor, en la planta de gas, es transformar la energía química del combustible. El combustible puede ser gas, puede ser petróleo, puede ser gasolina, puede ser carbón, ¿no? En fin. Entonces, esa energía primaria, a través de esa tecnología y esos procesos, la turbina nos va a dar una energía. ¿Ok? Esa energía la vamos a entregar al generador eléctrico que va a generar energía eléctrica. Y eso lo vamos a vender. ¿Ok? Entonces, repito, el objetivo de los ciclos es producir la máxima energía posible. Producir a través de la turbina. Y reducir las pérdidas, el Q sub B. Bien, entonces este ciclo de Carnot tiene 4 procesos. Esta curva es temperatura constante. Y esta de acá también es temperatura constante. Esta de acá, de 2 a 3, es a entropía constante. Y de 4 a 1, entropía constante. Cuando se desarrolla el proceso y aumenta el volumen, decimos que es de expansión. Entonces, de 1 a 2, el volumen aumenta, expansión. De 2 a 3, volumen aumenta, expansión. De 3 a 4, el volumen disminuye, compresión. De 4 a 1, volumen disminuye, compresión. Entonces, de 1 a 2 tenemos trabajo de expansión. De 2 a 3 tenemos trabajo de expansión. De 3 a 4, trabajo de compresión. Y de 4 a 1, trabajo de compresión. ¿Ok? Todos los procesos, 1, 2, proceso 2, 3, proceso 3, 4 y proceso 4, 1, tienen calor y tienen trabajo. Entonces, el proceso 1, 2, hay un calor que se entrega y un trabajo que sale. Expansión es positivo, ¿ya? Y trabajo que sale del ciclo es positivo. De 2 a 3, desde el momento que diga entropía constante es calor cero, ¿no? Un proceso de entropía constante es un proceso adiabático reversible. Y un proceso reversible es cuasiestático. En resumen, si le dice un proceso de expansión isoentrópico, calor cero. Y el trabajo es positivo porque se está expandiendo, está entregando trabajo, el ciclo. Está saliendo trabajo. Ok, de 3 a 4 es a temperatura constante. El calor, el ciclo está arrojando calor, está suministrando calor, calor negativo. Y el trabajo, como es de compresión, baja el volumen. Para comprimir hay que entregar trabajo. Y si entra trabajo al sistema, el trabajo es negativo. ¿Okay? Trabajo de compresión negativo. Calor negativo. Acá de 4 a 1 es compresión a entropía constante. Si es entropía constante, calor cero. Y el trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el volumen está disminuyendo. Y el trabajo es, como estamos entregando trabajo al sistema, trabajo negativo. ¿No? En resumen, ya hemos dicho
en los inicios de clase, primera ley, cuando el calor entra a un sistema o ciclo, positivo. Cuando el calor sale, negativo. Nada más, lo contrario es negativo, ¿no? Si sale calor, negativo. Si entra calor, positivo. Ahora, con respecto a los trabajos. Cuando el trabajo sale del ciclo, positivo. Entonces, cuando aumenta el volumen, es expansión. Y si es expansión, es porque está saliendo trabajo del ciclo. Cuando es compresión, baja el volumen y para que comprima hay que entregarle trabajo al ciclo. Entonces, es trabajo y compresión negativo. ¿Consultas? Ok. Entonces, el trabajo neto es la suma de los 4 trabajos. Trabajo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Ese es el trabajo neto del ciclo. En este caso, llamado ciclo Carnot. Y por balance de energía, ¿okay? Solo hay 2 calores. Calor que entra, Q sub A, y calor que sale, Q sub B. Entonces, trabajo neto, la diferencia de esos 2 calores. Acá el calor era 0 y acá también. ¿Okay? Y el trabajo neto es la suma, repito, de los 4. Esto llamamos trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4. Hay 2 de trabajo de expansión positivo y 2 trabajos de compresión negativos. Bueno, acá le ponemos negativo, 3 y 4, y A le ponemos en valor absoluto. Bien. Entonces, este diagrama que está en PB, a ver, ya lo hemos comentado, pero vamos nuevamente a 15. Mejía Pinto. Sí, profesor. Por favor, ¿cuál es la ecuación de los gases ideales? Presión por volumen igual a... A la constante R por temperatura por número de moles. Ok, número de moles es la masa sobre peso molecular, ¿no? Sí, profe. Ya. Vamos a suponer que la masa es constante, o sea, número de moles constante. La R también constante. Entonces será presión por volumen igual a una constante por la temperatura, ¿no? Ajá, sí, profe. Ya. A ver, que la presión sea el eje Y, X, Y, la presión Y, y el volumen X. Será X por Y igual a una constante por la temperatura. Si la temperatura es constante, entonces será Y por X igual a constante, ¿no? Claro, profe. ¿Cómo se llama esa curva? Es una Una isoterma figura cónica. ¿Cómo con se llama? temperatura constante, isoterma. Presión por volumen igual a constante. ¿Cómo se llama esa curva? ¿Es una parábola, una hipérbola, una elipse, una hipérbola? Usted ha estudiado, ¿no? Las figuras cónicas. Sí, profe, es una hipérbola. Eso mismo, es una hipérbola, pues. Presión por volumen constante o I por X constante es una hipérbola. Esta es aproximadamente una hipérbola y esta es una hipérbola, ¿de acuerdo? Equilátera. ¿Ya? ¿Ve usted la tendencia, no? Sí, profe. Ya. Presión por volumen igual constante. ¿Ya? A ver. Presión por volumen constante es una hipérbola y la hipérbola tiene esta tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Entonces, esta curva es temperatura constante mayor y esta curva es temperatura constante menor. Bien, vamos a calcular los trabajos. Entonces, de 1 a 2, temperatura constante. ¿Ok? En un diagrama temperatura-entropía. Y de 2 a 3, entropía constante. Acá está vertical, entropía constante. De 3 a 4, temperatura constante,
3 a 4, temperatura constante. Y de 4 a 1, entropía constante. Acá está entropía constante de 4 a 1. Entonces, este esquema es idéntico al anterior. Ok. Entonces, acá tenemos calor, trabajo. Acá como es entropía constante, calor cero, solo trabajo. Acá tenemos calor y trabajo. Y acá tenemos solo trabajo porque la entropía es constante, calor, ¿no? Cero. Vamos a calcular el trabajo de 1 a 2. Y el calor de 1 a 2 también. Entonces, de 1 a 2 es a temperatura constante. Este es trabajo, calor, perdón, primera ley. Calor igual variación de energía interna o más trabajo. Como la temperatura es constante, a ver. Ya, acá, por ejemplo, la energía interna, variación de energía interna, total, en masa CB por variación de temperatura. Entonces, si no hay variación de temperatura, la temperatura es constante, esto es cero. Entonces, la variación de energía interna es cero. ¿Me dejó entender, joven? Sí, Hola. profe. Ya, ok. Entonces, cuando la temperatura es constante, no hay variación. Entonces, energía interna cero. Ok. La temperatura constante, energía interna cero. Entonces, calor, variación de energía interna, más trabajo. Entonces, energía interna cero y calor igual al trabajo. ¿Ok? Ya. A temperatura, esta relación ya la habíamos deducido, me parece. No. Está en la otra, parece. Hemos estado trabajando. Ya, ok. Entonces, esto será integral, presión por variación de volumen. Qué raro. A ver, un ratito ya. Creo que está en la otra vista. Acá está. Acá está. Entonces, cuando la variación de energía interna es cero, ¿ok? Entonces, trabajo igual al calor. Integramos presión por variación de volumen y despejamos la presión constante entre volumen y tenemos calor constante, logaritmo volumen 2, volumen 1. Y la constante, presión 1, volumen 1. ¿Ok? Nos queda esto. O la relación de volúmenes, y esa es la relación de presiones. Presión 2, volumen 2, presión 1, volumen 1. ¿No? Ahí está. Entonces, acá lo tiene, ¿no? Entonces, el trabajo igual al calor, relación de volúmenes o relación de presiones. Ahí lo tiene, relación de volúmenes o relación de presiones. 1, 1, 2, 2. Ok. Ahora la expansión
Eso es la expansión isotérmica. Esto de acá o esto de aquí. La otra es la expansión a entropía constante. Aquí está la a entropía constante. Entonces, siempre que use entropía constante, ¿no? Entropía constante, calor es cero. El trabajo, ¿ok? Acá sería calor, variación de energía interna, trabajo. Entonces, entropía cero, variación de entropía cero es la entropía constante, calor cero. Entonces está relacionado, ¿no? Está relacionado, aquí está calor con entropía. Si la entropía es constante, esto es cero, el calor es cero. ¿Ok? Por eso en procesos a entropía constante, calor cero. Entonces aquí, a entropía constante, calor cero. Entonces este calor es cero. La energía interna pasa al primer miembro negativo. El trabajo sería igual al negativo de la energía interna. Aquí está. Y la energía interna es masa en kilojoule, calor específico, volumen constante, siempre relacione energía interna con calor específico, volumen constante, por la variación de la temperatura. ¿Ok? Temperatura 3 es la temperatura caliente, 2 es la temperatura fría. La temperatura 3 es la temperatura fría y la temperatura 2 es la temperatura caliente. Ok, acá se ha ingresado el signo negativo, ¿no? Entonces, esta es temperatura caliente y esta es temperatura fría. Ya no tiene el signo negativo. Lo mismo para isotérmica. Esto es isotérmica, variación de energía cero, es la temperatura constante. ¿Ok? Usamos estas mismas expresiones, ¿ok? Para 3, 4. Trabajo igual a calor, MRT, temperatura fría, logaritmo, relación de volúmenes, relación de presiones. ¿Ok? Y lo mismo en la compresión isentrópica. Acá tenemos compresión isotrópica en 3, perdón, compresión isentrópica en 2. Esta es expansión isentrópica y esta es compresión isentrópica. A entropía constante, calor cero. A entropía constante, calor cero. ¿Ok? Usamos esta relación. Variación de energía interna es de esta relación de acá. ¿Ok? Entonces, 1 es temperatura caliente, 4 es temperatura frío. 1 es temperatura caliente y 4 es temperatura fría. Ok, entonces la expresión de 2 y la expresión de 4 son iguales con signos diferentes. Entonces se eliminan. ¿Ya? Estos son los trabajos. Entonces el trabajo total será la suma, ¿no? Del trabajo de 1 con el trabajo de 3. ¿Ok? P1, P2, P3, P4. Ya, lo ha puesto en función de volumen. Volumen 2, volumen 1 y volumen 4 y 3. 21, 43. 21, 43. Bueno, le ha cambiado el signo. Aquí, este positivo, 43. 34 será negativo. 34 negativo. Ok, entonces cuando hay un proceso a entropía constante, como le iba diciendo arriba, ya sería, por ejemplo, temperatura en 1, que es la temperatura caliente, sobre la temperatura 4, que es la temperatura frío, es igual a la presión en 1 sobre la presión en 4. Acá ponemos presión 1 sobre elevado a la K a la menos 1 sobre K. Y es igual, son 3 términos, igual, ahora lo inverso. Temperatura 4 está abajo, ponemos acá volumen 4. Temperatura caliente, esta es la temperatura 1, está arriba, acá ponemos volumen 1, son inversos, elevado a la K a la menos 1.
Lo mismo acá, en 2, 3. Estamos usando de 4 a 1 y de 2 a 3. Esta es expansión y esta es compresión. Es idéntico a este de acá, 4 a 1, de 2 a 3. ¿No? Entropía constante, entropía constante, entropía constante, entropía constante. Igual acá. Temperatura en 2 sobre temperatura en 3, ¿no? Es esto. Inversa. 2, 3, 3 acá arriba, 2 acá abajo. Con volumen, escala menos 1. Esta relación de temperaturas es relación de volúmenes. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. O lo mismo que volumen 2 sobre volumen 1 es igual a volumen 3, 4. Entonces, la relación de volúmenes 2, 1 es igual a la relación de volúmenes 3, 4. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, factorizando MR, el logaritmo de volumen 2 a volumen 1, esto es volumen 2, volumen 1, nos quedaría temperatura caliente menos temperatura fría. Ahí está. ¿Ok? Ese sería el trabajo neto. Ahora, la eficiencia del ciclo Carnot, ¿no? La eficiencia del ciclo Carnot es el trabajo neto entre el calor entregado. El calor entregado es Q sub A, ¿no? Y el trabajo neto es la suma de todos estos trabajos. Esa es la eficiencia. ¿Ok? Ahí tiene trabajo neto entre calor suministrado al ciclo. Entonces el trabajo neto, acabamos de deducirlo. Volumen 2, volumen 1, diferencia de temperaturas. Volumen 2, volumen 1, diferencia de temperaturas. Y el calor, Q sub A entregado, está acá. ¿Ok? Es relación de volumen 2, volumen 1 también. Por TC. Entonces se eliminan, ¿no? Y nos queda la diferencia de temperatura sobre temperatura caliente. Simplificando, sería 1 menos temperatura frío sobre temperatura caliente. Pero también la eficiencia, ¿no? En general, de cualquier ciclo. ¿Ok? La eficiencia de cualquier ciclo lo hemos determinado acá. Es 1 menos calor Q sub B sobre Q sub A. ¿Ok? Calor rechazado sobre calor entregado. Entonces, ya, esta eficiencia es 1 menos Q sub B sobre Q sub A. El Q sub B es esto, corresponde a la temperatura fría, y Q sub A está relacionada con la temperatura caliente. Q sub B con la temperatura fría y Q sub A con la temperatura caliente. O sea, igualamos TF, T caliente, igual Q frío sobre Q caliente. O calor caliente, ¿no? Calor sobre temperatura, zona caliente. Calor, temperatura, zona fría. ¿Ok? Esas relaciones son iguales. O sea que la eficiencia de Carnot solo depende de la temperatura. Nada más, mire. De la temperatura fría y caliente. Solo depende de esta temperatura y esta temperatura. Bueno, entonces este es el ciclo de Carnot, jóvenes. Ya, es muy importante tenerlo siempre presente para comparar nuestros ciclos. Ahora vamos a ver el ejercicio que quedó pendiente. Ya. Tenemos esta instalación,
Entonces nos dice, esquematice en un diagrama PV o un diagrama TS el posible ciclo de la máquina. Ok. A ver, ¿cuántas temperaturas tenemos? Tenemos 3, 1, 2 y 3 que son constantes. O sea que son procesos isotérmicos. ¿Cuánto vale la temperatura A? 583. Esta vale 250 y 350. Ya, 583, 350 y 250. En un diagrama PV ya hemos visto que la temperatura constante es una hipérbola. Entonces, esta curva de acá es 583, temperatura constante. Esta curva de acá es 350, temperatura constante. Y la última, 250 grados Kelvin, temperatura constante. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, de 1 a 2, acá tenemos un ciclo, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 1. Ahí tenemos ese ciclo. Ya. Entonces, esta máquina térmica opera a través de un ciclo. A este ciclo hay que entregarle Q sub A. Acá le estamos entregando Q sub A a todo este ciclo, que es 5000 kilojoules. Y lo vamos a hacer a través de un proceso isotérmico. ¿Ok? Este calor se entrega a través de un proceso temperatura constante 583. Estos 583 van a ser constantes siempre. Y siempre va a salir un Q sub A. ¿Ok? Ahí lo tienen. Ok. Y el trabajo, como está aumentando el volumen, siempre que aumente el volumen es expansión. Acá también está aumentando el volumen, es expansión. Trabajo de expansión, trabajo de expansión. ¿No? Hemos visto ahí un cilindro con un pistón que se expande, ¿no? Ese trabajo de expansión es positivo. Está saliendo trabajo del sistema. O sea que este trabajo es positivo, sale del sistema. Este trabajo de expansión sale del ciclo, es positivo. Estos dos trabajos son positivos. Ya tenemos entonces el Q sub A. Q sub B, aquí, Q sub B, está saliendo de la máquina Q sub B. Nuestra atención está en la máquina térmica, ¿no? Aquí sale el Q sub B a una temperatura de 300 grados, 350. Acá está la temperatura de 350 y acá está Q sub B, está saliendo el ciclo. ¿Ok? Ok. Y para esto, ¿no? Estamos comprimiendo porque el volumen va disminuyendo. Cuando disminuye el volumen, es trabajo de compresión. Y el trabajo de compresión es negativo. ¿Por qué? Porque hay que entregarle trabajo para comprimir al ciclo. Se comprime entregando trabajo, entregando una fuerza, ¿no? Entonces el trabajo es negativo, porque le estamos entregando trabajo al ciclo para comprimirlo. Ya, entonces baja el volumen, es un trabajo de compresión, ¿no? Siempre compresión es negativo, porque entregamos trabajo al ciclo. Eso es de 3 a 4, ¿no? A la temperatura 350. Así es como el ciclo expulsa este calor de 1250 kilojoules, Q sub B. Profesor, ¿Y ¿podría repetir su último, por favor? cuál? ¿El de compresión? ¿3 a Sí, 4? sí. Claro, claro. Ya. Estamos acá. Entonces, Q sub B es un calor que es arrojado por este ciclo de la máquina térmica. Sale Q sub B. ¿Ok? Y es un calor negativo, porque está saliendo. Y la transferencia de calor es a una temperatura de 350 grados Kelvin. Entonces, acá está 350 grados Kelvin, ¿ok? Y va a salir calor del ciclo, Q sub B.
Pero aquí hay trabajo y hay calor. Entonces, ¿cómo de 3 a 4 el volumen aumenta o disminuye, señor? Hola, Disminuye. disminuye. Si el volumen disminuye, es compresión. ¿Ya? Cuando usted tiene un pistón y tiene un cilindro y un émbolo, un pistón, usted lo comprime, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo comprime? ¿El volumen aumenta o disminuye? Es un cilindro. Disminuye. Disminuye, pues. Entonces, si acá el volumen está disminuyendo, es porque lo está comprimiendo. Para que comprima, tiene que darle trabajo al sistema. Y si usted entrega trabajo al sistema, el trabajo es negativo. ¿Ya, señor? Sí, profesor, gracias. Ok. Ya. Eso es con respecto al calor que sale de este ciclo de la máquina térmica a esta temperatura. Pero también sale otro calor, pero del mismo valor del ciclo, pero a esta temperatura. Entonces, acá tiene la curva de 250 grados Kelvin. Entonces, acá también, ¿no? De 5 a 6, volumen disminuye. Si el volumen disminuye es porque hay compresión. Y si hay compresión es porque le está entregando trabajo al sistema. Está entregando trabajo al sistema. El trabajo está entrando. El trabajo es negativo. Todos los trabajos de compresión son negativos. Ok. Entonces ya tenemos los tres calores. Q sub A, Q sub B, Q sub B. Oiga, pero este es un ciclo. Tenemos que cerrarlo. Entonces, de 6 a 1, ¿ok? De 6 a 1 tiene que llegar al estado inicial, ¿no? Al estado inicial. Entonces, acá estamos viendo que sigue reduciéndose el volumen. Entonces, acá hay un trabajo de compresión negativo. ¿Ok? Y este proceso estamos tomando a entropía constante, calor cero. En resumen, expansión, temperatura constante. ¿No? La otra expansión a entropía constante. Compresión, entropía constante, a temperatura constante. Expansión a entropía constante. Compresión, temperatura constante y compresión a entropía constante. O sea, esto es temperatura constante, temperatura constante, temperatura constante. Esto aumenta volumen, expansión. Disminuye volumen, compresión. Disminuye volumen, compresión. Y las verticales, especies verticales, esto es entropía constante, entropía constante, entropía constante. Acá como crece volumen, trabajo expansión. Como crece volumen, trabajo expansión. Acá como bajo volumen, trabajo compresión. A ver, señor Reyes Barba, Sí, profesor. ¿me dejaba entender? Desea que repita. No, sí, profesor. Sí lo entendí. A ver, explíquenos, por favor, en resumen. Primero, Trabajo y calor principalmente. ya está. Primero comienza la expansión entregándole calor a temperatura constante de 1 a 2 hasta una temperatura de 500. 583.3 Kelvin. ¿Y el trabajo? Después, a ver el trabajo. El trabajo es de expansión porque aumenta el volumen. Sí, a temperatura constante. ¿Cómo? A temperatura constante. Sí, pues claro, pero el trabajo es de expansión y positivo. Ya. O sea, todos los trabajos de expansión son positivos y todos los trabajos de compresión son negativos. Negativo, sí. ¿Cómo identifica que es trabajo de expansión? Porque el volumen, Porque crece el volumen. sí, ¿Y cuándo identifica que es trabajo de compresión? cuando el volumen se comprime, Disminuye. disminuye. Ya, otra vez entonces, comience de 1 a 2. Y a una expansión, el volumen aumenta a temperatura constante y haciendo un trabajo positivo. Después de 2 a 3 también hay otra expansión, pero en este caso isentrópico. De 2 a 3 también hay
trabajo porque hay una expansión y después hay una comprensión de 3 a 4 en un isoterma y hay un trabajo negativo. Después tenemos otra expansión de 4 a 5 isentrópica, un trabajo positivo porque el volumen aumenta. Y después hay otra compresión de 5 a 6 sí, y sería un trabajo negativo. Hay otra compresión isentrópica de 6 a 1. Calor y trabajo. De 5 a 6 es un trabajo negativo, de 6 a 1 también es negativo. Y el calor. El calor, señor. Hola. Acá cuando es entropía constante, calor vale 0, pues. ¿No? Y acá el calor está saliendo del ciclo. Calor negativo. Ya. ¿Alguna consulta? Bien, voy a cerrar. Creo que no he cerrado todavía el... O ya lo cerré. En un ratito, por favor. Ya. Alfaro. Barrenechea. Perdón. Barrenechea presente. Gracias. Bien. Señor delegado, ¿quién es? Sí, profesor. Usted, Carrajo Marcos. Sí, profesor. Ok. ¿Nuestra práctica cuándo es? Es el jueves, de manera presencial. Ya. Hay que estar en la facultad de 2 a 4, Dios mediante, ¿no? Sí. Ya, listo. Y le voy a pasar el aula por WhatsApp, ¿ya? Sí, profesor, una consulta. Diga. La primera práctica calificada va a venir hasta este tema. Estamos haciendo Claro, guía, claro. ¿verdad? Ok. Así es, así es, así es. Y otra consulta sobre el trabajo monográfico es Sí. si debemos hacer un Word con el trabajo monográfico y presentar el sábado en un PPT o solo un Mire, PPT. no. Mire, la exposición es de 5 a 10 minutos. Hagan un pequeño resumen práctico, no palabreos, ¿eh? Ya, un resumen práctico entre 5 a 10 minutos. Y solo eso es lo que presentaremos, ¿verdad? El día sábado. No, pues me tienen que enviar el trabajo. Ok. Me tienen que enviar Eh, el trabajo. ¿Ok? ¿En Word o en PPT, disculpe? En PowerPoint, ¿verdad? Para presentar diapositivas. No, pero si es de 5 a 10 minutos, pues señor, es bien resumido. Y su trabajo es un trabajo de investigación. Envíelo en Word. Ok, profesor. Ya, y solo para su exposición es uno pequeñito. Ya, ¿Se ok. lo Sí. enviamos al correo? ¿Con Claro, pues ya qué no hemos asunto, acordado, profesor? me tiene que enviar. No, pero no he dicho todavía el asunto. ¿Cómo se lo enviamos? El asunto es monografía para la primera práctica. Ok, Práctica profesor. 1. Monografía para práctica calificada 1. Ok. Ya, ¿usted, señor delegado, puede recepcionar y enviarlo empaquetado Sí, no hay problema. a ese correo? Sí. Ya, listo. Ya, muchas gracias, jóvenes. Muy agradecido. Nos estamos viendo. Ok. Profesor, Cuídese, profesor. ¿Sí? para el trabajo monográfico hay un límite de páginas. ¿Puso un límite, profesor? ¿O no? No, señor, no hay. Pero Ok, tampoco me va a poner 1.000.000 de hojas, pues, ¿no? claro. Y tampoco me va a traer media hoja, tampoco, pues. Lo necesario, pues, señor, lo importante es que tenga claros los conceptos. Cuanto más esquemas tenga, es mejor. Porque palabras son palabras, pero en los esquemas dice más que muchas palabras. ¿De acuerdo? Está bien, profesor. Ya, muchas gracias. Bien, jóvenes, felicidades.
Nos vemos. Ok, cuídese, profesor. Bueno, felicidades. Hasta luego. Este profesor. Hasta luego.